Muy buenas noches, estimados diplomantes. Disculpe, ¿se escucha? Sí, muy claro. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Soy la licenciada Pamela Capia, responsable administrativa contable y financiera del diplomado. El día de hoy tengo el agrado de presentar el diplomado en metodología de la investigación y tutoría de proyectos, dando inicio en este módulo 3, que es redacción científica. El docente asignado es el mariscal Ramiro Pairumani Ajacopa. Cuenta con una excelente trayectoria profesional y académica. Es licenciado en Ciencias de la Educación, diplomado en Educación Superior, una maestría en Metodología de la Investigación Científica. Uno como experiencia profesional tiene que es docente en la Universidad Pública del Alto, docente en Primera Escuela Nacional de Hotelería y Turismo, fue docente en el Instituto Central de Bolivia, docente en la Universidad Educativa Técnica Humanística de Calama, fue coordinador departamental del Ministerio Nacional de Educación. Trabajó en el Gobierno Autónomo Municipal de Sorata y en el Plan Institucional INC de Bolivia. Estimado Magíster Ramiro, la clase es toda suya. Ahí se le cortó el audio. Sí, unos segunditos, por favor. Creo que el magíster está teniendo algunos inconvenientes con su audio. Un momento, por favor. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Efectivamente, Muchas gracias.
Nuevamente tengan muy buenas noches, estimados del presente diplomado. Hoy vamos a dar nuestro inicio de nuestra primera sesión del presente módulo. A continuación presentaremos los contenidos mínimos a desarrollar en estas sesiones que corresponde. Si me van a confirmar, si se puede visualizar la presentación enseguida, por favor. Si me confirman, si se puede visualizar. Se ve, licenciado. Positivo, licen, positivo. Muchas gracias. El presente diplomado, planificación del módulo. Vamos a desarrollar lo que es el módulo 3, redacción científica, los contenidos a desarrollar. Tenemos como competencias del módulo. Analiza y evalúa críticamente textos científicos relacionados con su especialidad en función a la producción individual y colectiva. Como contenidos tenemos contenidos mínimos, organización textual del artículo científico en sus diferentes tipos, lo que es la revisión, comentarios, aporte original, entre otros. Como la siguiente sesión bueno, en este caso, la siguiente semana tenemos la sesión las convenciones estilísticas de registro y léxicas para el género de cuestión. Posteriormente desarrollaremos la organización por párrafos, los errores sintácticos más comunes. Y finalmente daremos las citas intertextuales en estilo APA, sea sexta edición, séptima edición, entonces ya veremos lo que es la edición correspondiente, ¿no? Entonces ahí también están las fechas correspondientes y la planificación también se enviará mediante la plataforma para que puedan descargar y también revisar los contenidos correspondientes, ¿ya? ¿Alguna consulta en esta parte de la presentación de la planificación del módulo? De todas maneras, recalco, la presente planificación estará en la plataforma para que puedan descargar y revisar, ¿no? Posteriormente. Bueno, dando la continuidad con la presentación correspondiente, daremos el inicio de nuestra sesión. Vamos a mostrar la sesión de hoy. Hoy vamos a desarrollar lo que es la redacción científica como sesión número 1. Como bien ya se hizo la presentación correspondiente. Mi nombre es Ramiro Pairumani Jacopa. Con mi persona vamos a desarrollar lo que es los módulos correspondientes o los contenidos. Ya tengo, por favor. Vamos a un poco. La redacción científica. Para teorizar, para explicar lo que es la redacción científica, como bien señala, es un tipo específico de estructura que se utiliza en el ámbito académico y científico para comunicar de manera clara, precisa y objetiva los resultados de investigaciones, descubrimientos, experimentos y estudios, ¿no? Como pregunta, ¿no? Como una interrogante, podríamos también formular ¿qué es la redacción científica, no? Entonces, en otras palabras, para entender mejor, eh, es una forma de escritura precisa, clara y objetiva
que también comunica investigaciones, estudios, resultados, ¿no? Sean trabajos de tesis, monografías, tesinas, proyectos, entre otros documentos, artículos, ensayos, todo lo que concierne documentos científicos, ¿no? Asimismo, la comparación que también se realiza en estos documentos son documentos que también se basan en los estudios correspondientes, siempre con el sustento bibliográfico en los estudios basados en los estudios anteriores. Entonces, estos documentos nos ayudan a poder mostrar de manera científica las observaciones, los resultados, las discusiones, entre otros, información que se pueda recuperar, se pueda conseguir en el campo de la investigación, ¿no? Asimismo, para recabar estos datos necesitamos hacer los métodos correspondientes, los pasos a seguir, ¿no? Son las técnicas, las herramientas, instrumentos, todo lo que concierne en la parte de la metodología o métodos, ¿no? Los pasos a seguir. Asimismo, la redacción científica contiene lo que es su objetivo principal, es compartir el conocimiento de manera efectiva entre los miembros de la comunidad científica. Y además, en muchos casos, es el público en general. Toda documentación que como investigadores que realizamos en la actualidad tenemos la facilidad de poder descargar documentos en las plataformas virtuales, ¿no? De manera gratuita, aunque también hay muchos documentos que también tienen costos, ¿no? Pero en general, nosotros como investigadores hoy en día podemos hacer las investigaciones correspondientes consultando documentos, sean libros, ensayos, artículos, entre otros documentos en las plataformas virtuales, ¿no? Para poder descargar y poder revisar, ¿no? Haciendo un ejemplo, ¿no? Si vamos a realizar o investigar un X tema con relación a nuestro campo o a nuestra área de formación, entonces nosotros necesitamos sustentar los documentos correspondientes. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consultar la bibliografía correspondiente. Hace pocos años atrás, cuando la tecnología estaba más atrás, hablemos antes de la pandemia, nosotros consultábamos más en cuanto a los libros físicos, ¿no? Algunas veces carecíamos de poder conseguir la bibliografía correspondiente, ¿no? En cuanto para la sustentación de nuestro trabajo, pero ahora podemos en la actualidad tenemos la facilidad de poder descargar documentos, como bien señalaba, mediante Google Académico, otras revistas científicos virtuales, ¿no? De carga o descarga gratuita. Esa facilidad de poder descargar documentos en las bibliotecas virtuales nos permiten poder sustentar, relacionar, comparar, ¿no? Entre otros documentos, entre varios autores que han realizado los estudios correspondientes a nivel nacional e internacional, o también a nivel local, podríamos llamar también, porque hay muchos temas que nosotros desarrollamos, como bien señalaba, según a nuestro área de formación, ¿no? X tema vamos a desarrollar la investigación correspondiente o en la redacción de los artículos, ¿no? Tenemos temas interesantes que poder desarrollar, ¿no? Y luego poder publicar, ¿no? Entonces, para eso necesitamos sustentar algunos otros estudios anteriores que se hayan desarrollado y poder comparar y sustentar, ¿no? Puede ser de manera crítica, analítica o también podemos sustentar que los autores han desarrollado según los datos que mostraron en los resultados correspondientes, ¿no? Entonces, y esto también nos permiten de poder tener más confiabilidad en nuestros trabajos, ¿no? Redacción no científica. Si bien la redacción científica requiere el sustento académico o documentos que sustenten nuestro trabajo de campo, nuestros trabajos en cuanto a los tesis y otros documentos científicos, también existen lo que es redacción no científica, ¿no? La diferencia entre
entre la científica y no científica, bueno, podríamos interrogar en este caso, ¿existe la redacción no científica? Sí, la redacción no científica existe y abarca una amplia variedad de estilos de escritura que no están destinados al ámbito académico o científico. Redacción no científica contiene, como por ejemplo, podemos tomar lo que es la redacción científica, no científica, perdón, redacción creativa, redacción periodística, redacción publicitaria, redacción empresarial, redacción personal, entre otros documentos, ¿no? Una carta, una redacción de una carta es científico o no es científico, ¿no? Entonces hay personas que no requieren analizar o tener una redacción académica necesariamente para enviar una carta, ¿no? Bueno, hoy en día ya más que la carta podemos tomar en cuanto a los mensajes de manera digital, ¿no? Ahí está el WhatsApp y otros, en las redes sociales, las personas, público en general, ¿no? Hacen las publicaciones correspondientes en cuanto a las noticias, curiosidades, pueden ser, entre otros, ¿no? Que puedan, que requiere mm, publicar, tanto sea en redes sociales u otros medios. Entonces, las personas simplemente pueden crear una noticia y no requieren, bueno, según su formación académica o no tienen em, esa redacción académica, podríamos decir. Entonces, ellos tranquilamente pueden nomás enviar, ¿no? Eso podemos ver claro ejemplo en redes sociales como Facebook, más conocido, u otros medios. Entonces, eso se llama lo que son la redacción creativa, que no requieren la revisión correspondiente, ¿no? O podemos conocer como ejemplos redacción periodística, que también hay noticias que también requieren una investigación correspondiente. Entonces, por lo tanto, no tiene esa claridad, esa precisión de una información, ¿no? Por lo tanto, no se hace están en un proceso de investigación, por lo tanto, información periodística hacen la redacción de inmediato, ¿no? De toda la información que han podido recabar, ¿no? Asimismo, lo que son la redacción publicitaria, ¿no? La redacción publicitaria podemos ver hasta desde anuncios publicitarios en afiches, sean en publicitario, siempre, ¿no? Vemos en las calles, ¿no? Afichando a las personas, entregando algunos volantes y son documentos que también carecen, ¿no? De palabras académicas o científicos, ¿no? Y lo que llaman la atención ellos es para poder captar, ¿no? Es más marketing, ¿no? Para captar clientes, captar usuarios, si es que vamos a tomar, si son instituciones privadas que también quieren captar, por ejemplo, requieren llamar la atención a las personas para que se puedan inscribir, para que puedan estudiar en las instituciones, ¿no? Mostrando los contenidos mínimos o las ofertas académicas. Entonces, ellos más les interesa llamar la atención, ¿no? O podrían ser de otros rubros en tema de la medicina, o pueden ser del tema de la venta de algunos productos cosméticos, por ejemplo, podemos tomar en la venta de productos cosméticos, señalan o para captar a la gente, entonces lo que es más se va a inclinar en lo publicitario, marketing, para poder captar, ¿no? O sea, sin tener los estudios correspondientes, ¿no? Entonces, eso también es más, se puede ver más común en el tema de redacciones publicitarias. Asimismo, también existe lo que es la redacción empresarial que también más está inclinado en el rubro de las empresas, ¿no? En diferentes rubros podríamos ver informaciones que nos pueden brindar, pero más allá no tienen ese carácter científico, ¿no? Una redacción científica que requiere los parámetros y las normativas que corresponden, ¿no? Asimismo, también redacción personal, como bien les decía, podemos ver publicaciones en redes sociales, actualmente en Facebook o antiguamente también las redacciones que hacían las cartas o algunas notas, ¿no?
entre otros documentos que también pueden estar redactadas por personas en general, ¿no? Características de la redacción científica. Las características son que debe contener lo que es la objetividad, claridad y precisión, estructura organizada, lenguaje técnico y especializado, referencias y citas, coherencia y cohesión, datos y evidencias, rigor sintáctico y gramatical, revisión por partes. ¿A qué llamamos cuando nos referimos a la característica de objetividad? En objetividad elimina opiniones personales, ¿no? En una redacción yo no puedo iniciar una redacción. Yo creo que el 60% de las personas, no sé, se me ocurre, si bien vamos a hacer un X tema, por ejemplo, del rendimiento académico de una universidad, de una institución, ¿no? No puedo iniciar una redacción señalando desde mi punto de vista personal, emitiendo algún juicio, ¿no? La mayoría de los estudiantes creo que les llama la atención los materiales didácticos según a la tecnología. Entonces, no puedo manejar el lenguaje que yo creo o pienso que, ¿no? Parece que. Entonces, son eh, palabras o criterios personales que no es acorde o es incorrecto iniciar ese tipo de palabras que crean o emiten algún juicio personal, ¿no? Entonces, siempre basarse en objetivos, en objetividad, ¿no? Según un ejemplo podríamos tomar, científica, se observó una mejora del 20% de comprensión lectora. Tomando la técnica de la observación o las técnicas de entrevista o cuestionarios, ¿no? Si bien van a ser, tomando ejemplo del mismo tema de rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Si bien se va a hacer la investigación correspondiente al tema del rendimiento académico, cómo influye con la implementación de innovaciones didácticas, o recursos de las tecnologías o de los TICs, por ejemplo. Entonces, y esto se tendría que hacer la investigación correspondiente mediante las técnicas correspondientes o los métodos o los pasos a seguir, ¿no? En un estudio científico, ¿no? Si bien vamos a recabar información mediante la entrevista a docentes o en cuestionario a los estudiantes, paralelamente se tendría que hacer lo que es las observaciones correspondientes. La observación puede ser participativa o no participativa. Entonces, y esto nos van a dar la información correspondiente de los porcentajes o también pues, sustentar algunas bibliografías en tema de metodología de la investigación. Entonces, con eso podemos sustentar y señalar, tener la objetividad de una redacción, ¿no? Manejando los porcentajes correspondientes. Obviamente no va a tener una exactitud los datos correspondientes, va a tener un margen de error, obviamente, pero no mayor a 5 o más de 10%, obviamente, ¿no? Entonces, y esto nos van a mostrar que el porcentaje o un porcentaje de los docentes aplican estrategias activas. Entonces, estoy dando un juicio, pero según los estudios realizados, si bien voy a emitir, ¿no? Algunos incorrectos, por ejemplo, los decía y los recalco, creemos que los docentes son muy buenos o lo creemos o parece que los estudiantes o los docentes no aplican didácticas adecuadas en la clase, entonces no estoy siendo objetivo en emitir estos juicios, ¿no? Entonces, y eso es importante manejar con objetividad. Lo que es la claridad y precisión, ¿no? Debe tener una redacción de claridad y precisión, un lenguaje específico correcto, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no? Se analizó el impacto de las rúbricas en 120 estudiantes. Rúbricas, ¿no? Como bien conocen, son herramientas evaluativas que los docentes también manejamos.
Entonces, puede ser analítica para medir los conocimientos, ¿no? Entonces, pueden ser evaluaciones sumativas, diagnósticos o formativas, depende, ¿no? Entonces, y estas evaluaciones también nos permiten poder realizar o ver el grado de conocimientos adquiridos en los estudiantes. Pero lo incorrecto, ¿no? Al contrario, lo incorrecto sería, se revisó cómo los estudiantes se evaluaban a sí mismos. O parece que los estudiantes no aprovecharon los aprendizajes dentro del aula o no optimizaron su aprendizaje. Entonces, son eh, redacciones incorrectas que no estoy sustentando bajo qué análisis estoy haciendo o el juicio de valor, ¿no? Entonces debe tener una claridad de precisión para emitir estos redacción o un juicio, ¿no? En cuanto a la estructura organizada debe tener una redacción, lo que es la introducción, metodología, resultados y discusión. En las instituciones educativas, en diferentes instituciones, tienen también su formato correspondiente. Obviamente que cumplen los mismos parámetros en cuanto a la redacción de monografías o todos los documentos científicos, aquí nos referimos. Y estos estructura o formatos a seguir en las instituciones correspondientes se debe seguir, ¿no? Lo que son la introducción, metodología, resultados y discusión, ¿no? Entonces, esto es una estructura organizada, ¿no? Facilitar la comprensión y la revisión según los esquemas o formatos que maneja cada institución, ¿no? Entonces, esos formatos nos sirven para poder cumplir según esos parámetros. Si no existiera esa estructura organizada, entonces una redacción no se puede hacer al criterio de cada persona, ¿no? Obviamente. Lenguaje técnico y especializado. El lenguaje técnico más nos referimos a lo que es la utilización de vocabularios especializados. En cuanto al vocabulario, nos referimos, bueno, para tener una redacción coherente o específico, teníamos hace ya, bueno, siempre, ¿no? Vamos a un poco referirnos al pasado y al presente, ¿no? En el pasado teníamos bueno, hasta actualmente tenemos en nuestras bibliotecas nuestros diccionarios, ¿no? Donde se consultaban algunas palabras sinónimos o el glosario, ¿no? El significado de algunas palabras desconocidas, ¿no? Entonces, esto podríamos haber reemplazado con algunas palabras que comúnmente se maneja o son palabras adecuadas técnicamente. Y hoy en día tenemos en nuestros diccionarios, en nuestros móviles de celulares, ¿no? Bueno, casi el 99%, yo me animaría a señalar que también tenemos el uso, ¿no? El acceso a los diccionarios correspondientes para hacer las consultas correspondientes. Por lo tanto, las redacciones se debe también manejar lo que es la epistemología, los conceptos de las palabras, ¿no? Si bien vamos a dar el uso de algunos conceptos que pueden ser palabras claves en una redacción, y estos mismos deben tener deben ser coherentes y relacionados en el párrafo correspondiente, ¿no? Algunas redacciones incorrectos, podríamos decir, usamos un método raro de estadísticas, ¿no? O señalar, según los estudios realizados mediante métodos estadísticos, pero no estoy dando datos de los porcentajes o a cuántas personas se han realizado las encuestas correspondientes. Entonces tengo que dar los datos exactos. En este caso, si es que voy a manejar los términos de la estadística, ¿no? Entonces no puedo manejar el término de estadística cuando voy a hacer un análisis cualitativo. Por lo tanto, entonces si es que nosotros estamos haciendo por el enfoque cuantitativo, debemos también señalar los datos o explicar con coherencia los datos cuantitativos, ¿no? Que corresponde.
Referencias y citas. Como bien señala, las referencias y citas es necesario poder citar en todas las documentos o en todos los datos científicos, ¿no? Y eso también sustenta en un trabajo científico para poder ver, relacionar o determinar o contrastar algunos posiciones o investigaciones o resultados que han realizado algunos autores, ¿no? En cuanto en relación a nuestro tema, ¿no? Y eso mismo siempre, ¿no? Yo recomiendo en lo personal que si bien hay también normas, ¿no? En cuanto a la cantidad de bibliografías que se debe sustentar en diferentes documentos, sean tesis u otros documentos, también hay normas que cumplir, o sea, me refiero a la cantidad de libros que se debe citar en documentos correspondientes. Por lo tanto, por cumplir estos parámetros, entonces agarran algunos investigadores, agarran documentos y los citan y para poder em, em, cumplir con esos requisitos y poder, pero algunos libros no están no tienen esa relación con nuestros temas de investigación, no tienen esa relación, no hay coherencia, pero por cumplir lo han citado. Entonces, y esto debemos manejar con responsabilidad y con mucho criterio, ¿no? Para ver si realmente estos libros tienen datos que nos sirven para poder citar o para poder relacionar con nuestro tema de investigación, ¿no? Y las citas deben estar según las normativas actuales, ¿no? Un ejemplo de la APA de séptima edición o sexta edición, entonces deben estar lo que son el nombre del autor, el título, el año de publicaciones, ¿no? Todos los datos que corresponden. Eso es importante, manejar con responsabilidad las citas correspondientes. Referencias, coherencia y cohesión, ¿no? Son términos que también manejamos en el campo científico. Es la secuencia lógica de ideas. Lo que es correcto, primero se recolectan datos, luego se intervino. Lo que es correcto, debo mencionar que primero se recolectaron los datos. De 120 estudiantes se ha realizado o se realizó la encuesta a 30 estudiantes, ¿no? Y según nuestra encuesta estructurada, tenemos preguntas que vamos a realizar a los estudiantes, en este caso. Entonces, debemos hacer el análisis de dato correspondiente de cada resultado, ¿no? Entonces, el 10% ha mencionado que que los estudios correspondientes o los métodos que emplea el docente en el aula es óptimo porque maneja didácticas innovadoras o relaciona con algunas técnicas o dinámicas mediante TICs y demás. Entonces, y esos datos que los estudiantes nos van a brindar, los estoy manejando según las encuestas realizadas, ¿no? Y si bien me refiero a los docentes realizado las entrevistas correspondientes, entonces también debo manejar los datos correspondientes. ¿Entrevistado a cuántos docentes? Entonces, ¿cuáles son las respuestas que han emitido los docentes? Entonces, debo hacer los análisis de datos pregunta por pregunta, ¿no? Entonces, eso es manejar con lo que es coherencia y cohesión. Lo incorrecto sería, primero hicimos cosas, luego preguntamos a los docentes, pero parece que los docentes emplean los métodos correspondientes o óptimos en el aula. Entonces, algo ambiguo, podemos decir, ¿no? Ambiguo que no me dice nada, pero bueno, es más, puedo explicar. Hay textos, como ustedes han debido ver, algunos textos, estuve haciendo lectura hace un par de días, textos históricos, ¿no? En cuanto me refiero a documentos históricos en historia mundial y demás.
hay documentos antiguos que están redactados, pero no hay coherencia, pero tienes que entender, porque no son fuentes, algunos son fuentes primarias, ¿no? Y estos mismos también se pueden trabajar ya textos que más comprensibles, se puede editar, obviamente se puede sustentar, pero ya quedarán ser como documentos secundarios, ¿no? En este caso, como fuentes secundarios, las investigaciones que se van a hacer. Pero los documentos antiguos, podemos decir, con ediciones antiguas, no sé, 30, 40 años, no tienen esa coherencia de una redacción, pero obviamente, como les decía, nos sirven para sustentar nuestra investigación. Entonces, esa coherencia, bueno, no se manejaba antiguamente lo que es coherencia y cohesión, pero ahora en el campo científico es riguroso manejar estos de manera correcta, ¿no? Lo que es la secuencia de lógica de ideas. Datos y evidencias. Los datos en las investigaciones son datos que nos van a mostrar en los porcentajes, sea en cuanto al campo de nuestro trabajo, ¿no? Nuestro tema son evidencias que nos van a mostrar, sean de las técnicas que nosotros vamos a desarrollar o emplear, ¿no? Los pasos que vamos a seguir, según los métodos, ¿no? Los pasos a seguir, ¿no? Entonces, y estos datos nos van a llevar a formular los resultados necesarios, ¿no? ¿A qué resultados o qué buscábamos, ¿no? Según nuestros objetivos, qué queríamos conseguir con la investigación correspondiente, ¿no? Si bien queríamos, bueno, las intenciones eran publicar el artículo de un cierto X tema que llama la atención y posiblemente también nos dirigimos a los bueno, tenemos la intención de que esta información, este artículo, pueda llegar a muchos lectores, ¿no? En este caso, entonces tenemos que tener esos datos y evidencias que vamos a manejar científicamente, por lo tanto, y estos artículos van a ser citados en otros documentos, ¿no? Entonces, sí, esto es importante. Si bien nos referimos al trabajo de las tesis, por ejemplo, en este caso, si bien vamos a manejar lo cuantitativo o cualitativo en enfoque mixto, también tenemos que mostrar lo cualitativo y cuantitativo haciendo los análisis de los datos, ¿no? Los datos y evidencias que nos han mostrado, ¿no? En cuanto a las características, también tenemos lo que es el rigor sintáctico y gramatical. Y esto también va relacionado con algunas palabras conectores, ¿no? Hay algunos investigadores que hacen la redacción correspondiente en cuanto a los párrafos, no utilizan lo que son las palabras de conectores o lo confunden, ¿no? Y al finalizar las presentaciones vamos a también, bueno, compartiré sobre algunas palabras de conectores para que podamos también, y esto mismo también se documento de los conectores, voy a compartir en plataforma para que puedan descargar y tenerlo como un documento de apoyo, ¿no? En sus redacciones también. Entonces, sí, eso es importante, hacer el uso de los conectores en cada párrafo para que pueda tener esa coherencia de una lectura clara y precisa, ¿no? Entonces, y eso es importante, la revisión o tener revisión sintáctico y gramatical. Bueno, eso también me implica lo que es la redacción de ortografía, pero hoy en día mismo documento o el Office, ¿no? Como Word nos permite poder corregir, ¿no? Porque nos dan alternativas del subrayado de las palabras incorrectas y actualizamos, ¿no? En cuanto a la revisión por partes, ¿no? Eso es importante también. Revisión por partes, perdón, revisión por pares. Evaluación crítica entre colegas, ¿no? Y esto, algunas revisiones que nosotros presentamos, por ejemplo, en tema de tesis o monografías, tenemos para eso, ¿no? Tenemos tutor, tenemos revisor, tribunal de revisión, ¿no? Entonces son
profesionales que son nombrados para realizar este tipo de trabajo, ¿no? En cuanto a la revisión. Entonces, también hacen las observaciones correspondientes para que se pueda hacer las correcciones correspondientes, ¿no? Entonces, y esto nomás se debe cumplir según las observaciones que van a hacer tanto los revisores nombrados y también a los tutores que corresponden, entonces poder coordinar en cuanto a las redacciones. Asimismo, revisar el texto de un compañero usando la lista de chequeo, ¿no? Los trabajos realizados en posgrado o en pregrado, en los niveles que también estamos, bueno, vamos a trabajar. Entonces, también es importante, ¿no? Importante poder intercambiar algunos trabajos y esto mismo vamos a hacer en la siguiente sesión, que van a redactar un párrafo y entonces esto vamos a intercambiar entre participantes, entonces, para que puedan hacer las revisión y observaciones correspondientes, ¿no? Entonces, y esto nos sirve también, ¿no? Haciendo una lectura de un párrafo del otro compañero, podemos ver, encontrar algunos errores. Posiblemente, lo personal, yo puedo tener una redacción de un párrafo y veo que es coherente y está correcto, haber hecho una y otra revisión, pero es probable que si es que realiza la revisión correspondiente mi colega, otro compañero, entonces pueda encontrar algunas de mis errores, ¿no? Entonces, y esto es importante, es una dinámica que nos pueden ayudar para poder corregirse o autocorregirse también, ¿no? Eh, Tenemos también lo que es la objetividad de la redacción científica. En cuanto a la redacción científica, se caracteriza por ser objetiva y despersonalizada. El autor debe evitar la inclusión de opiniones personales y sesgos, ¿no? Centrándose en la presentación de hechos y resultados respaldados por evidencias. Algunos errores comunes que se puede evidenciar se debe evitar en este caso son lenguaje informal o ambiguo. Bien, hace un momento mencionaba, hay textos o documentos que nosotros en algún momento tal vez hemos visto, algunos libros, ¿no? Lees una página, siguiente página, lees una página, ya estás 10 páginas haciendo la lectura, pero que el documento no te dice, no te da un mensaje claro, preciso, a dónde quiere llegar o qué es lo que quiere manifestar en el documento. Entonces, aunque de repente, si bien hemos hecho la lectura de un libro, es porque realmente nos han llamado la atención, porque algunos autores ponen títulos impactantes en sus textos, ¿no? En sus libros. Entonces, ¿y eso por qué? Para que también les pueda llamar la atención al lector, pero una vez entra en la lectura, en el contenido del documento, no me dice nada. Y esto no solo en libro, ¿no? En algunos artículos, ¿no? El título le menciona. Y esto mismo pasa en la investigación de la descarga de los documentos en plataformas virtuales, ¿no? Yo estuve haciendo algunas investigaciones de algunos temas que realmente me interesaba. Entonces, obviamente yo tenía que sustentar, ¿no? Mis documentos, por lo tanto, he buscado documentos que puedan respaldar a mi investigación y descargo un libro, hago la lectura correspondiente, ambiguo, no me dice nada y ya no relaciona, pero el título sí relaciona con mi trabajo de investigación, pero el contenido no me dice nada, no hay documento que yo pueda citar para sustentar mi trabajo. Busco otro libro, hago la descarga del documento, no hago la lectura correspondiente, lo mismo. Entonces ahí, ¿no? Es un poco demoroso o buscar, obviamente que toma su tiempo la investigación en campo científico, ¿no? Pero estos documentos que son ambiguos, que no emiten un mensaje
o no relaciona según como dice en el título. Entonces, y esto se debe evitar, ¿no? Como el autor es un autor que debe hacer mm, la redacción correspondiente, ¿no? Debe tener un lenguaje formal, obviamente, no repetir las citas también, ¿no? Sí, como viene en el campo científico, podemos citar hasta dos, máximo hasta tres citas con el mismo autor. Entonces, tenemos que buscar otras citas o lo posterior, ¿no? Algunos ejemplos también tal vez podríamos tomar. Los profes hacen cosas buenas. No, bueno, yo puedo iniciar un párrafo, ¿no? Cosas buenas. Eh, no podemos manejar palabras como, por ejemplo, profes, ¿no? Bien, debo señalar profesores o docentes, porque palabras como profes no hay. O sea, en nuestro lenguaje, tal vez en un lenguaje común y corriente, podemos hablar profes, prof, pero en el campo de la redacción debemos mencionar profes, o digo, perdón, profesores, docentes. En algunas redacciones también se puede evidenciar directamente hacen las abreviaturas que de algunos, por ejemplo, TIC, Tecnologías de Información y Comunicación. ¿Vale? Entonces, en un trabajo que me tocó revisar, en un trabajo de monografía, dice, ¿no? ¿Cómo impacta o el impacto de TIC en educación superior, decía, ¿no? En el Instituto TANS? Pero en un título como abreviatura no puede iniciar con una abreviatura. TIC puede, puede representar a otras o puede significar otros términos, ¿no? Entonces se debe poner los... am, eh, ¿qué significa realmente TIC? ¿No? Entonces, ahí entre paréntesis ya podemos poner el TIC, pero ya al lector ya está dando las guías correspondientes, ¿no? ¿Qué significa TIC? Tecnologías de Información y Comunicación, entre paréntesis, TIC. Y posteriormente en la redacción en el contenido de los párrafos, ya podemos poner TIC, porque ya en el título ya hemos mencionado lo que es, que representa, ¿no? Que es una abreviatura de TIC. Y así, no sé, es un ejemplo del TIC que les doy, pero eso mismo se puede, ahí manejan, ¿no? Hay personas que manejan, ¿no? Por ejemplo, hay otro término que más común se conoce, por ejemplo, en un proceso de enseñanza-aprendizaje. PEA. Entonces, como que el lector tiene que adivinar, ¿no? ¿Qué significa EA? Entonces, y esto se tiene que mencionar de un inicio en el título, el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre paréntesis, PA, ¿no? Entonces, o la abreviatura correspondiente. Por lo tanto, esto ya da a entender al lector qué significa esa abreviatura, ¿no? Entonces, y eso también es otro de los ejemplos más comunes que se puede conocer o es visible, ¿no? En algunos documentos que hacemos la lectura correspondiente. Objetividad de la redacción científica. ¿Cuál es correcto? Ejemplo 1. Se realizó un estudio para investigar la eficacia del nuevo tratamiento en pacientes en diabetes tipo 2. Los resultados indicaron una disminución significativa en los niveles de glucosa en el grupo de tratamiento en comparación con el grupo de control, respaldado la hipótesis inicial. Ejemplo 2. Nuestro innovador tratamiento para la diabetes ha demostrado ser increíblemente efectivo. Los resultados son sorprendentes y respaldan la superioridad de nuestro enfoque en el control glucémico. Entonces, tenemos dos ejemplos acá para poder identificar, ¿no? El ejemplo 1 y el ejemplo 2, cuál es el correcto y cuál es incorrecto. Entonces, a ver si pueden participar.
haciendo un paréntesis, estamos grabando la clase, ¿verdad? En aquella oportunidad me ocurrió que terminé la clase una vez concluida, picha, mira que no había estado grabando la clase, ¿no? Vamos a evidenciar. La presentación se está visualizando, ¿verdad? Si me confirman. Ya. Pueden identificar nuevamente, vamos a hacer la consulta, no sé si se comprendió. Objetividad de la redacción científica, ¿no? ¿Cuál es el correcto del ejemplo 1 y el ejemplo 2? Son el mismo contenido, pero queremos ver cuál es el correcto, la redacción, cuál tiene la redacción coherente, ¿no? Según la redacción científica. El correcto sería el ejemplo uno. Exacto, ¿no? Porque tiene sustento, está mencionando que se ha realizado un estudio, mientras que el ejemplo 2 es muy, mm, carece, ¿no? De sustento, de argumento. Entonces solo menciona directamente lo que es nuestro innovador tratamiento para la diabetes. Más esto parece publicitario, ¿verdad? Más parece publicitario, ¿no? De nuestro innovador. Y eso mismo, algunos ejemplos podemos tomar, por ejemplo, no es por hacer comentario, mal comentario, el tema de no todos, posiblemente yo emita algún juicio, pero lo voy a hacer para que se me puedan entender, el tema de medicina tradicional, ¿no? Hay muchos que ofrecen, ¿no? Algunos medicamentos y demás, pero no sabemos si realmente es efectivo estos tratamientos, estos medicamentos que ofrecen estos médicos o naturistas, ¿no? Entonces, si esto es similar, el ejemplo 2 que como dice, ¿no? Vamos a volver a dar la lectura. Nuestro innovador tratamiento para la diabetes ha demostrado ser increíblemente efectivo. Los resultados son sorprendentes y respaldan la superioridad de nuestro enfoque en el control glucémico, bueno, un término clínico que menos, bueno, no manejo. ¿No? Entonces, no hay evidencias que realmente, bueno, esto es más para llamar la atención a las personas para que puedan comprar este producto, ¿no? Mientras que en el ejemplo 1 está demostrado de que se realizó un estudio para investigar la eficacia del nuevo tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2. Los resultados indicaron una disminución significativa en los niveles de glucosa en el grupo de tratamiento en comparación con el grupo de control, respaldando la hipótesis inicial. Entonces aquí ya tiene un argumento, también se ha realizado los experimentos correspondientes, ¿no? Y eso mismo, esto es un ejemplo, pero en otros campos igual, ¿no? Si es que se realizan los experimentos necesarios correspondientes, entonces nos van a demostrar que realmente los resultados a los resultados que hemos llegado, entonces ha sido demostrado mediante las técnicas correspondientes, ¿no? Claridad y precisión de la redacción científica. La claridad y precisión son esenciales porque se utilizan un lenguaje claro y preciso para evitar ambigüedades, ¿no? Eso mismo mencionábamos. Malentendidos. Las ideas deben ser expresadas de manera inequivocada.
En cuanto a la claridad y precisión de la redacción científica, vamos a tomar otro ejemplo acá. Igual de la misma manera tenemos dos ejemplos. ¿Cuál sería el correcto o cuál sería el incorrecto? ¿No? A ver, vamos a dar la lectura correspondiente. En el ejemplo 1, el estudio evaluó la relación entre el consumo regular de frutas y la incidencia de enfermedades cardiovasculares en una muestra de 500 participantes adultos. Los resultados demostraron una correlación negativa significativa, sugiriendo que un mayor consumo de frutas se asoció con una reducción en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En el ejemplo 2, el experimento sobre las frutas y la salud de 500 personas fue confuso. Algunas personas comían más frutas y otras menos. Y no estoy seguro de lo que encontraron, pero parecía ser algo acerca de las enfermedades del corazón. Entonces, es claro y evidente que lo correcto es el ejemplo 1, porque también tiene los argumentos y las comparaciones que realiza de manera correcta en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha hecho una evaluación, se ha hecho la relación entre el consumo de frutas que incidían en las enfermedades cardiovasculares en una muestra de 500 participantes, ¿no? Se ha tomado esta muestra y también se han visto los resultados correspondientes que demostraron correlación negativa y significativa, ¿no? Entonces, mientras que en el ejemplo 1 emite datos dudosos, como por ejemplo, ¿no? Que parecía ser algo, no tiene una seguridad, ¿no? Que parecía ser algo acerca de las enfermedades del corazón. Estructura organizada de la redacción científica. Los textos científicos suelen seguir una estructura organizada que incluye secciones claramente definidas como introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Esta estructura facilita la comprensión y la revisión por pares, ¿no? Todos los documentos científicos, ¿no? Iniciados con siguiendo la estructura correspondiente en cuanto a la introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Entonces, esta estructura facilita, dice, la comprensión y la revisión de los pares. En algunos documentos de la revisión, según la experiencia que he tenido, hacen lo mismo lo que es el resumen y la introducción, por ejemplo, ¿no? El resumen es el resumen de todo el documento en cuanto a los contenidos realizados, ¿no? ¿Cuál es el resumen? Una pequeña parte de todo el documento realizado. Mientras que la introducción te muestra qué contiene su documento, ¿no? ¿Qué contiene? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué ha planteado? ¿Cuál es su justificación? Obviamente no va a desarrollar, ¿no? Obviamente está desarrollado los tres objetivos, justificación, pero en introducción está aclarando cuál ha sido objetivo, a qué resultados ha llegado, en cuántos capítulos se divide su trabajo. En capítulo 1, ¿qué desarrolla? En capítulo 2, ¿qué desarrolla? ¿Cuáles son subtítulos? ¿En cuántos apartados? Demás, ¿no? ¿Y a qué conclusiones ha llegado? ¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces, todo lo que contiene el documento nos muestra lo que es la introducción, ¿no? Mientras en la parte de la metodología nos muestran los paradigmas, enfoques, tipo de investigación, metodología, método, técnicas, herramientas, instrumentos, ¿no? Todo lo que es la parte de la metodología. Entonces, y esto hay que ir desarrollando. ¿Por qué del enfoque? ¿Por qué del enfoque, ejemplo vamos a dar, por qué el enfoque cualitativo? ¿Por qué ha desarrollado? O el enfoque cuantitativo o el enfoque mixto. Puede ser cuantitativo y cualitativo o podría ser cualitativo y cuantitativo, depende, ¿no? Entonces, los resultados también son a partir de los datos recabados de una investigación, que también debemos, bueno, recalcando que debemos hacer los análisis de cada dato
o según las técnicas que se ha realizado en este caso, ¿no? Mediante la técnica de la entrevista, cuestionario, observación, entonces, y esto tiene que, podemos llegar a los resultados, ¿no? Entonces, siempre con el eh, sustento bibliográfico, obviamente, entonces, y esto nos van a mostrar resultados fiables en un documento. La discusión, y que es importante también en un documento para que pueda tener un análisis reflexivo, puede tener lo que es ah, que el documento, algunos contrastes de los autores, ¿no ve? Entonces hay diferentes autores que también se han referido posiblemente relacionados a nuestro tema de investigación, pero que hay posturas diferentes entre los autores también, ¿no? Entonces, y esto también se puede hacer una discusión. Si bien vamos a emitir algunos como aporte personal, los párrafos que vamos a hacer las redacciones correspondientes, entonces siempre, ¿no? Siempre mencionando los autores. Según el autor menciona, según, no sé, ejemplo se me ocurre, según Sampieri menciona que estos datos son de esta manera, entonces tengo que mencionar, mientras que, o al contrario, el autor Bernal menciona que la investigación es, ¿no? Entonces puedo desarrollar. O tomando desde la postura personal, entonces puedo también contradecir, teniendo haciendo contraste de los autores correspondientes, ¿no? Entonces, y eso ya llegaría a ser un párrafo parafraseo para poder emitir algún otro aporte personal, ¿no? Asimismo, las conclusiones nos muestran a qué conclusiones ha llegado, pero las conclusiones también deben responder a los objetivos que se ha planteado, en particular a los objetivos específicos, ¿no? En objetivo específico, el primer objetivo, cómo se ha formulado el primer objetivo de inicio, posteriormente, o cuáles son los siguientes objetivos específicos, entonces debes responder si realmente ha logrado a cumplir según la formulado los objetivos correspondientes, ¿no? Si el objetivo era identificar el rendimiento académico de los estudiantes, entonces en conclusiones debe mostrar esos resultados de los resultados, a qué conclusiones se ha llegado, ¿no? ¿Cuál ha sido el nivel de rendimiento académico con la implementación de innovaciones didácticas, podría ser, ¿no? Entonces, y así, esta estructura también facilita lo que es la comprensión y la revisión por pares, ¿no? Entonces, siempre, y este método puede fortalecer en poder mejorar nuestros trabajos de investigación. Lenguaje técnico y especializada de la redacción científica. Este lenguaje, bueno, esto es lo que es el lenguaje técnico, se utiliza en lenguaje especializado propio del campo científico. Esto ayuda a transmitir información de manera precisa entre expertos del mismo campo. Y eso, al hacer contrastes de los autores o de las bibliografías, no simplemente es agarrar y citar los autores. Debemos hacer comparaciones, ¿no? Comparaciones. Debemos hacer el análisis de un autor, desde la posición de un autor del otro autor, ¿no? Entonces, esto es hacer el análisis correspondiente y eso nos puede enriquecer nuestro trabajo de investigación, ¿no? Esto también transmite lo que es la información de manera precisa. ¿Qué dicen los autores sobre el respecto, ¿no? Por ejemplo, en nuestros trabajos en el estado del arte, ¿no? Estado del arte, los últimos estudios realizados hace 5 años atrás, puede ser nacional, internacional, local, documentos que respaldan a nuestro trabajo, ¿no? Trabajos o documentos científicos que han sido desarrollados, pero que tienen de alguna manera una relación con nuestro tema de investigación. Entonces, esto nos sirve para poder no solo citar, ¿no? No solo mencionar el estudio de rendimiento académico desarrollado en España, ¿no? Con los estudiantes de la universidad, ¿no? Una X universidad. Entonces, el investigador
el autor llega a estos resultados, ¿no? Entonces puede hacer un contraste. Y hacer también una comparación, por ejemplo, no sé, en la Universidad de Santiago de Chile, ¿no? Realizado investigación, las encuestas, tomado una muestra de 120 estudiantes en la Universidad de Santiago de Chile sobre el tema de lo mismo de rendimiento académico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados al cual ha llegado el autor? ¿No? Entonces, hacer una contraste de un otro contexto, de diferentes contextos. Entonces, y estos análisis a nivel internacional, nacional o local nos pueden servir para poder hacer también, llegar a algunas conclusiones en nuestro presente trabajo de investigación, ¿no? Entonces, y esto, asimismo, no está por demás hacer lo que es las citas en el marco referencial, ¿no? Trabajos ya que han sido desarrollados con relación a nuestro tema de investigación hace más de 10 años, pero que también pueden ayudar a poder complementar las experiencias vividas en ese contexto hace más de 10 o hace 15 o 20 años atrás, ¿no? O puede ser mucho más allá. Entonces, en el marco referencial se puede desarrollar estos documentos que también pueden sustentar, ¿no? Los autores ya hace pasados años, hace ya 10 o 20 años. Entonces, ¿cuáles son los resultados que han llegado? Hoy en día hay muchas las diferencias que también, ¿no? En un contexto a otro contexto o en el periodo, perdón, en el periodo desarrollado en un tema de investigación. Y esto tiene que ver muchos factores, ¿no? El tema de la tecnología mismo, sobre todo la tecnología y los alcances de los medios que tenían. No es hablar lo mismo el del rendimiento académico del año 1970 que hablar del rendimiento académico del 2024 o 2023, porque los alcances en cuanto a los medios o el desarrollo de la didáctica, ¿no? Entonces, y esto también pueden ayudar bastante en cuanto a nuestro sustento académico, nuestro trabajo, el desarrollar el marco contextual, digo, perdón, el marco referencial, citando a los autores de hace los años 1970, 80, ¿no? Entonces, haciendo esas comparaciones, esos contrastes, podemos desarrollar o hacer análisis, contrastes, enriquecer nuestro trabajo de investigación, ¿no? Comparar cuáles son las dificultades, si realmente ha habido algunas dificultades voluntarios o involuntarios. Voluntarios podemos llamar en la actualidad, teniendo el acceso a acceso a las informaciones de la tecnología en la actualidad. Hay estudiantes que de repente no tienen esa voluntad de poder aprovechar sus medios tecnológicos para poder desarrollar, ¿no? Las investigaciones. No siempre son las investigaciones dentro del aula, también son fuera del aula, ¿no? En los horarios que también el estudiante puede sacar provecho en tema de las investigaciones o poder aprovechar, investigar según los temas o en su área de formación. Mientras que los estudiantes de hace los pasados periodos en los años 1980, 70, que no tenían ese acceso a la tecnología, ¿no? Y era un poco complicado y posiblemente hayan realizado algunos esfuerzos importantes, ¿no? El acceso, por ejemplo, al acceso a la computadora, ¿no? Que ha desarrollado después de los años 1900, después de los 90, podrían ser de a poco, ¿no? Entonces, mira que no tenían acceso a la computadora, las investigaciones eran más trabajos o más sacrificados en este caso, ¿no? Podríamos afirmar. Entonces, no es lo mismo de un contexto a otro en cuanto a los periodos de investigación también. Entonces, y esto también es necesario nomás desarrollar en el campo de la investigación, lo que es el marco referencial. En lenguaje técnico y especializado en la redacción científica. Aquí vamos a tomar igual el ejemplo de las redacciones, cuál es el correcto y cuál es el incorrecto. Tenemos igual dos ejemplos, en el ejemplo 1 y ejemplo 2. En el ejemplo 1, el experimento empleó espectroscopía infrarroja para analizar la composición química de las muestras.
Se observaron picos característicos en el espectro, indicando la presencia de grupos funcionales específicos, lo que respalda la identificación de los compuestos orgánicos presentes en la muestra. Ejemplo 2. Hicimos un experimento con una máquina rara que mira cosas. Vimos algunos picos en un gráfico y pensamos que había algo ahí, pero no estoy seguro de qué significa. En una redacción científica no puede existir este tipo de argumentos argumentos dudosos o que señalen o que mencionen que no están seguros si estos experimentos son evidentes o no, ¿no? Entonces, si esto está claramente, se puede evidenciar que el ejemplo 1 tiene mayor sustento y cumple con los argumentos requeridos, mientras que en el ejemplo 2 es una redacción ambiguo y carece de sustento de los argumentos correspondientes, ¿no? Entonces, y esto es importante también remarcar que el experimento o los argumentos necesarios, los análisis que se han realizado en cuanto a esto, el ejemplo refiere al campo de la química, ¿no? La composición química de las muestras, ¿no? Entonces, y esto mismo también en ejemplo claro podemos tomar, hoy en día vamos a tomar el ejemplo en educación regular. En educación regular, antiguamente no había la implementación de los laboratorios en las unidades educativas, no carecían, o sea, era más teórico o bien en su caso podríamos llamar que era puro teórico, ¿no? Como claro ejemplo podemos tomar la tabla periódica de los elementos en secundario, ¿no? Entonces, lo que se hacía es memorizar, repetir como matemáticas o tabla de la aritmética, ¿no? Pero el estudiante no conocía los elementos, no era palpable los materiales correspondientes, ¿no? En cuanto a los materiales, era ambiguo, el estudiante tenía que memorizar, pero no conocía realmente los elementos correspondientes, ¿no? Los materiales químicos. Entonces, si esto era ambiguo, no podemos decir que el estudiante no tenía esa facilidad de poder comprender con mayor facilidad y conocer los elementos correspondientes. En cuanto a los análisis laboratorios, ¿no? Entonces depende de los áreas en campo de humanidades es diferente o en campo de social, o que en campo de la ciencias exactas, ¿no? Entonces más se manejan los datos, en estos datos ya pues tenemos información precisa, ¿no? Exactas, mientras que en investigaciones cualitativas, en campo de humanidades, social, entonces más se maneja lo que es eh, las técnicas de las entrevistas, encuestas, entonces podemos acercar y tenemos margen de error entre 5 o 10% porcentajes que también nos acercan a un resultado casi preciso, pero que también debemos sustentar con algunos argumentos científicos, de documentos que también pueden respaldar nuestro trabajo de investigación, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a este ejemplo. Vamos a pasar lo que es referencias y citas en la redacción científica. La redacción científica incluye referencias y citas bibliográficas que respaldan las afirmaciones del autor y proporcionan a los lectores la posibilidad de explorar más a fondo los trabajos científicos. Y estos trabajos de las citas de los autores que nosotros con el cual vamos a respaldar, entonces el lector puede profundizar o ampliar la investigación y buscar más información de otros autores que puedan relacionar a nuestro tema de investigación, ¿no? Entonces, y esto, el trabajo científico que también hemos hecho las delimitaciones correspondientes en cuanto a objeto de estudio, la temporalidad, en cuanto a
el contexto. Entonces nosotros cumplimos con todas las normativas correspondientes, mientras que el lector o posteriores investigadores que van a consultar nuestro trabajo, entonces ellos también ya profundizarán y ampliarán su investigación tomando algunos otros autores en este caso, ¿no? Entonces, y esto es importante, hacer las citas correspondientes de manera correcta. Hoy en día conocemos bien, ha llegado lo que es inteligencia artificial, que ya la mayoría o casi todos deben manejar en este caso, ¿no? En la investigación con inteligencia artificial puedes tenerlo, las informaciones que, que se requiere buscar o en cuanto a adquirir los resultados o algunos datos correspondientes, pero puedes aprovechar de poder recabar estas informaciones, pero debes citar, pero como pauta te puede ayudar a recabar estas informaciones, pero hay también, como ustedes deben conocer, lo que es Turnitin, que también puede identificar cuánto porcentaje de plagio tiene su documento, ¿no? Entonces, en el campo de científico no podemos trabajar con plagios, ¿no? Obviamente, entonces tenemos que sustentar con bibliografía para que no cometer estos errores, ¿no? De poder hacer estos plagios y de palabras que también son citados o contienen su documento, pero que no han sido citados al autor, ¿no? Entonces, y esto pues es posible eh, tener consecuencias más allá, ¿no? En cuanto a los procesos, en cuanto al campo científico, no citar a los autores, entonces tiene también normativas que siguen las sanciones correspondientes, entonces no se recomienda no cometer estos errores. Coherencia y cohesión en la redacción científica. Los textos científicos deben ser coherentes y cohesionados. Las ideas deben estar interconectadas de manera lógica, facilitando la comprensión del lector. Y eso mismo les mencionaba que los párrafos, de un párrafo al otro debe haber una relación, ¿no? No puede un párrafo referirse a un X tema y que el siguiente párrafo pueda saltar de repente a otro tema sin haber explicado o sin haber desarrollado un subtítulo, pues, ¿no? Después del título, algunos subtítulos que también nos hemos planteado o nos hemos formulado en nuestro documento, o algunos conceptos que vamos a realizar llámese en marco teórico, el tema de marco conceptual, ¿no? Marco conceptual que vamos a desarrollar los términos o según nuestro tema de investigación o las variables que vamos a conceptualizar, ¿no? Las definiciones según los autores, pero que no podemos, tomando ejemplo, tenemos en nuestro documento o nuestra tesis de investigación dos variables, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema de didáctica y también vamos a hablar del rendimiento académico. Entonces, de la didáctica, no puedo de repente, sin haber explicado, sin haber profundizado o desarrollado de manera clara lo que es la didáctica y saltar o pasar directamente a desarrollar lo que es el rendimiento académico, ¿no? Entonces, sí, esto es importante poder explicar y desarrollar de manera coherente, clara un concepto y luego recién poder pasar al otro subtítulo o el otro variable que vamos a desarrollar en cuanto a los conceptos, ¿no? Entonces, sí, esto es importante, tener una redacción coherente. Coherencia y cohesión en la redacción científica. Aquí también tenemos dos ejemplos para poder un poco también identificar cuál es el correcto y cuál es incorrecto. Como ejemplo 1 tenemos lo siguiente. La investigación se dividió en tres fases claramente definidas. En la primera fase se recopilaron datos demográficos de los participantes. Luego, en la segunda fase se implementó el tratamiento asignado aleatoriamente. Finalmente, la tercera fase se dedicó a evaluar los resultados obtenidos. Esta secuencia lógica proporciona una estructura coherente para el estudio.
Esto es una redacción del ejemplo 1 que me menciona, bueno, que está mostrando que la investigación se ha dividido en 3 fases, ¿no ve? En 3 fases, ¿no? Que la primera fase se ha desarrollado, se han recopilado datos demográficos, que en segunda fase se implementó el tratamiento asignado aleatoriamente. Y finalmente la tercera fase se dedicó a evaluar los resultados obtenidos. Entonces, si esto está especificado ya una redacción que también nos muestra de las fases que se han desarrollado, mientras que en el ejemplo 2 menciona lo siguiente. Hablamos de los participantes y luego hicimos el tratamiento, luego evaluamos algo. No sé, fue extraño. Entonces, una redacción ambiguo, carece el sustento, bueno, en pocas palabras, carece una explicación coherente, ¿no? En este caso, no puede el investigador terminar con un argumento con un argumento dudoso, ¿no? Evaluamos algo, pero no sé qué, ¿no? Entonces, es ambiguo y está claramente identificable que ambos ejemplos tienen una clara diferencia, ¿no? De redacción. Datos y evidencias de la redacción científica. La redacción de datos y evidencia es fundamental. Los resultados deben respaldarse con datos sólidos y verificables y la metodología utilizada debe ser claramente descrita, ¿no? Entonces, si esto es importante, tener las evidencias correspondientes en una redacción científica y desarrollar la redacción según estas evidencias, según los resultados obtenidos en una investigación o en un trabajo de campo, ¿no? Y esto mismo también va a permitir una solidez de la metodología, y a base de estos resultados también se va a desarrollar lo que es la metodología, los datos se van a tabular, ¿no? Entonces todo esto va a explicar todo el trabajo desarrollado. Porque si no tenemos los resultados sólidos, no hemos llegado como estaba formulado en nuestro objetivo general o específicos, ¿sobre qué resultados vamos a desarrollar nuestro trabajo? La metodología. ¿Sobre qué resultados? Entonces, no hay una investigación que se haya desarrollado sin, sin evidencias o sin los datos recopilados o recabado las informaciones correspondientes, ¿no? Entonces, eso es importante que todo la estructura de un trabajo de investigación, todo complementa, ¿no? Lo que es desde el inicio hasta la finalización de un documento. En cuanto al rigor sintáctico y gramatical en la redacción científica, ¿no? Es importante mencionar que se espera un alto nivel de posición sintáctica y gramatical. Errores gramaticales pueden afectar la credibilidad del trabajo. Y eso ya también hemos recalcado de que siempre, ¿no? Hacer una revisión correspondiente, algunos términos, si algunos términos no están bien explicados, poder un poco también sustentar o conceptualizar o argumentar de algunos autores, ¿no? Entonces, el lector, posiblemente nosotros manejamos algunos términos técnicos o académicos, pero para el lector estos términos van a ser extraños, ¿no? Entonces, y eso es importante, poder un poco más desarrollar y explicar, ¿no? Es mejor explicar. Y si es que requiere sustentar con algún cita bibliográfica, mucho mejor, podemos sustentar el trabajo correspondiente o las explicaciones correspondientes en una redacción. Rigor sintáctico y gramatical en la redacción científica. ¿Cuál es el correcto y cuál es incorrecto? Vamos a ver las dos. ¿Qué es el mismo tema? Bueno, ambos párrafos es el mismo tema que se están desarrollando, pero que han sido redactados de diferente manera, ¿no? El ejemplo 1 bien claramente nos muestra, ¿no? Lo siguiente. La muestra
compuesta por individuos mayores de 65 años, fue dividida aleatoriamente en dos grupos. El grupo de intervención recibió el tratamiento durante 6 meses, mientras que el grupo de control no experimentó cambios en su rutina diaria. Los resultados, analizados estadísticamente, revelaron una mejora significativa en la función cognitiva del grupo de intervención. Entonces, esto es en el campo de la medicina, que hay grupo de personas mayores que han seguido un tratamiento durante 6 meses y entonces los resultados que han mostrado, la mejoría con este tratamiento, o puede ser también que no hayan mostrado ninguna mejoría, entonces, y esto va a ser un experimento, ¿no? Mientras que hay otro grupo de adultos mayores que no han recibido ningún tratamiento, entonces no han tenido, ha habido una diferencia, ahí hacen una comparación correspondiente, ¿no? Mientras que en el ejemplo 2, la redacción está de esta manera, a ver, dice, la muestra, ellos eran viejos, se dividió en dos. Un grupo hizo algo y el otro no hizo nada. Los resultados fueron buenos o eso creo. Parece que, bueno, ¿no? Entonces, bueno, términos que podemos utilizar, pero es ambiguo. No da resultados precisos. No tiene un resultado que diga cuál es el experimento que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, carece de todo sustento teórico, experimento. Entonces, sí está claro la diferencia entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2 sobre las redacciones correspondientes. Revisión por pares en la redacción científica, ¿no? Bien, señalábamos que la revisión por pares puede fortalecer y identificar lo que es algunos errores en la redacción que puede existir, ¿no? Los textos científicos suelen someterse a revisión por pares, donde expertos en el campo evalúan la validez, la metodología y la presentación de los resultados antes de su publicación. Y eso mismo señalábamos de que la revisión entre pares y asimismo también hemos mencionado de que en cuanto a la elaboración de tesis, tenemos, ahí existen lo que son los tutores, tribunal de revisión, entonces cumplen una función de poder hacer las revisiones correspondientes y mostrar las observaciones si es que en caso de existir algunos errores en cuanto a la redacción, ¿no? O no solo siempre la redacción, también podría haber algunas incoherencias en cuanto a la estructura de una redacción científica, ¿no? Entonces, si estos deben ser realizados las correcciones del investigador para que pueda presentar posteriormente una redacción o un documento que cumplan los parámetros de un documento científico, en este caso. Algunos errores más conocidos o errores comunes en la redacción científica. Existen varios errores comunes que los autores deben evitar al redactar textos científicos. Estos errores pueden afectar la claridad, la precisión y la credibilidad del trabajo. Si no existe una coherencia en un documento, entonces sí, esto también puede perder lo que es la claridad de un documento sobre el mensaje que, bueno, o sobre el tema central que va a desarrollar un documento. Entonces, y esto, si no desarrolla o está fuera, y esto mismo pasa, ¿no? Algunos investigaciones se han planteado investigadores poder realizar algunos temas que realmente les interesa, pues, ¿no? En cuanto a la investigación a realizar, pero de repente se pierden en el desarrollo, en el marco teórico, ya no se hace el desarrollo de los temas central que se ha formulado inicialmente, ¿no?
se han desviado a otros temas, de repente han relacionado con otros términos o con otros conceptos, entonces de repente se ha desviado del tema central, ¿no? Entonces, y esto también es uno de los errores comunes que se puede conocer, ¿no? Si bien vamos a hablar en tema de la didáctica, del rendimiento académico, entonces de repente más se han enfocado a otros términos como pedagogía, aunque relaciona, ¿no? Lo que va a relacionar pedagogía, estrategias didácticas, entonces de repente más se han desviado esos términos, pero que en su tema o sus variables eran didáctica y rendimiento académico. Entonces no se debe, se recomienda no desviarse según las variables principales que tiene un documento, ¿no? Entonces, si esto se debe desarrollar, obviamente que pueden complementar algunos términos o conceptos, ¿no? Que también van relacionados con nuestro tema, pero eso solo es un complemento y se debe desarrollar para un poco más ampliar nuestras explicaciones en una redacción, pero no así como un tema central poder complementar a esos términos que complementan y poder sobrecomplementar con otros términos y conceptos, ¿no? Entonces, y esto es importante tener o cuidar estos argumentos o estas redacciones que se van a efectuar. Otros errores más comunes o comunes conocidos también tenemos en cuanto a la redacción científica, ¿no? Errores comunes. Uso del lenguaje ambiguo. Falta de claridad en la escritura. Uso incorrecto de términos. Falta de referencias y citas. Redacción excesiva compleja. Uso de expresiones coloquiales o informales. Redundancia y repetición excesiva. Errores sintácticos y gramaticales. Falta de objetividad. No ajustarse a las normas de citación. Y estos errores generalmente, ¿no? Existen en los documentos en las redacciones científicas. En lo personal, lo que más he podido ver es la falta de citas en cuanto a los trabajos de monografías o tesis generalmente, porque hay párrafos, por ejemplo, en justificación. Vamos a tomar el ejemplo de la justificación. En justificación han desarrollado, ejemplo, han desarrollado 4 o 5 párrafos. Apenas tenía una cita de un autor, pero el resto estaba así, ¿no? Desarrollado. Supongo que sacó la información de algún lado, puede ser que un aporte personal, pero el aporte personal siempre debe ser haciendo contrastes o haciendo análisis de los autores que sustentan nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cuando veo que son varios párrafos, 4 o 5 párrafos, pero que no llevan cita, entonces sí, esto es pasible a observaciones, ¿no? Entonces siempre es necesario sustentar, hacer contraste de los autores, ¿no? Y eso siempre, bueno, recalcamos. Pero esto se puede evidenciar, esos trabajos se ha evidenciado, he podido ver en mi experiencia personal. Entonces sí, esto es importante, ¿no? Tomar en cuenta en cuanto a las referencias y citas. Y en cuanto a la redacción del lenguaje ambiguo, y esto es cuando no explicamos muy bien, no tiene un sentido de un párrafo, ¿no? El cual no da un mensaje claro, el argumento a nuestro tema. Entonces, y esto es importante. Y bueno, es uno de los errores más comunes conocidos. En cuanto a la claridad, ¿no? Eso también hemos visto, no es claro, preciso la explicación. Esto pasa también cuando citamos documentos que no son coherentes mismo, ¿no? Algunos documentos, como bien señalaba, solo por cumplir. De repente no hemos encontrado documentos que sustentan nuestro trabajo, entonces de repente hemos agarrado un texto y hemos hecho la cita, por ejemplo, cita textual. Entonces, y esto no va relacionado a la cita textual con nuestro tema que estamos desarrollando. Entonces, hay una incoherencia en una redacción, ¿no? Entonces, las citas que vamos a realizarlo entonces, deben estar relacionados con el tema que estamos desarrollando, ¿no? O algunos términos.
En los mismos citas, algunos textos, por cumplir las citas, manejamos otros términos que están fuera de nuestro tema de investigación. Entonces, eso también se debe tener cuidado, ¿no? Excesiva compleja. Algunas citas son muy generales, algunos documentos que son muy comunes o generales, términos generales. Entonces, y esto también debe ser específico y relacionado a nuestro tema de investigación en este caso. Uso de coloquiales, repetición excesiva. Algunos términos también, ¿no? Por ampliar una redacción o para dar el volumen del contenido, entonces solo hacen redundancia en el documento, ¿no? Un párrafo dice lo mismo, el siguiente párrafo dice lo mismo, pero se hace redundancia. De un párrafo al otro párrafo debe complementar al tema de desarrollo y no hacer la redundancia correspondiente, ¿no? Bueno, revisión sintáctico, gramatical, bueno, eso se debe hacer, falta de objetividad, bueno, estos son algunos errores más comunes que se puede evidenciar. Técnicas para mejorar la redacción científica. ¿Qué técnicas se puede seguir o debemos seguir para mejorar la redacción? Entonces, y esto es importante tomar en cuenta, leer trabajos científicos de calidad. Prácticas, practica la concisión. Asimismo, desarrolla un vocabulario científico, utiliza verbos fuertes, familiarízate con estructurar o estructuras de investigación científica, utiliza conectores lógicos, solicita retroalimentación y entre otras técnicas que puedes también tomar en cuenta, ¿no? Y eso es importante. Recuerdo en algún momento uno de mis docentes, ¿no? En pregrado, nos decía que no le gustaba revisar nuestros trabajos, ¿no? Bueno, hacíamos esas veces a, a manuscrito nuestros trabajos, ¿no? Algunos temas de investigación, no recuerdo muy bien, pero el docente decía que no quería revisar nuestros trabajos porque eh, haciendo tanta lectura de nuestros trabajos, haciendo lectura, algunas veces ya él mismo dudaba porque tenía hartos, bueno, tenía errores ortográficos en nuestros trabajos, ¿no? Entonces, y al hacer las lecturas en trabajos científicos te familiarizas, ¿no? O sea, uno se familiariza con algunos conceptos, posiblemente no siempre conocemos todas las palabras así. Algunos términos pueden ser extraños o nuevos para nosotros, ¿no? Entonces, y eso hay que ir bien, o sea, hay que ir familiarizándose algunos términos, ¿no? También se recomienda, ¿no? Hacer lecturas, no siempre de los trabajos científicos, ¿no? Por ejemplo, algunos algunos cuentos, refranes, algunos, sobre todo en los cuentos o fábulas, en la literatura, y eso nos pueden ayudar a conocer otros términos nuevos, ¿no? Algunos términos, cuando haces solo en cuanto a su área de trabajo, a su área de formación, entonces solo conoces los términos o conceptos según tu área de formación. Mientras que haces algunas lecturas de otros campos o algunos cuentos, como les decía, fábulas en la literatura, puedes conocer otros términos que también te pueden ayudar a conocer otros términos y poder profundizar, ¿no? En cuanto a la conexión de palabras, ¿no? También, ¿no? Enseguida les voy a mostrar algunas palabras conectores y además voy a cargar en plataforma, es importante, un grupo de palabras conectores que son lógicos para poder relacionar los párrafos correspondientes, ¿no? Entonces, y son técnicas que nos pueden ayudar a tener una redacción o la mejora de la redacción científica. Eso sería en cuanto a la explicación de la redacción científica. Ahora vamos a mostrar lo que son las palabras conectores un poco y ya veremos también para finalizar. Tenemos 10 minutos más. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda o alguna participación?
Ya, vamos a mostrar. Sí, alguien quiere participar. Listo, no, gracias, está claro, listo. Ya, está bien. En estos últimos 10 minutos que nos restan, vamos a un poquito ver de manera un poco general palabras conectores que nos pueden ayudar. A ver dónde está. Vamos a ver. Estamos compartiendo. Vamos a comprobar si estamos compartiendo. Ya. Palabras conectores tenemos en cuanto al orden cronológico, ¿no? Algunas palabras que nos pueden ayudar. En orden cronológico tenemos el grupo de cronológico en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, o puede ser también otros términos conectores. Ante todo, fundamentalmente, lo más importante, después, por fin, es importante, primero, segundo, tercero, para empezar, finalmente, mientras, por último, sobre todo, ¿no? Entonces son palabras o conectores que van a dar el sentido a nuestra redacción de los párrafos, ¿no? También tenemos el grupo de agrupadores de ideas. Cuando queremos agrupar una idea con otra, entonces tenemos estos, como ejemplo, bueno, en estos palabras de conectores, podemos concluir, ¿no? Esto sería en la conclusión, en este caso, ¿no? Agregar, sustentar, adicionar, sustentar, comprender. Entonces, cuando vayamos a redactar los párrafos correspondientes, ya vamos a ver ya vamos a ver con cuáles de estos conectores se va a ir agrupando las ideas en este caso, ¿no? De modo accesorio, sobre todo y de todos modos, de cualquier forma, cabe destacar de modo idéntico, de nuevo, al mismo tiempo, asimismo, se puede señalar inclusive, además, de la misma forma, también, algo semejante ocurre, ¿no? Entonces, otra vez, son palabras que agrupan las ideas. También tenemos un grupo de opositores que pueden contradecir una idea con otra, ¿no? A ver, veremos cuáles son las palabras. Pueden ser las siguientes. Pero, aunque en otro sentido, no obstante, por otra parte, como contrapartida, sin embargo, a pesar de, a diferencia de, en camino por un lado y el otro por otro, en otro orden de ideas, al otro extremo, ahora bien, por lo contrario, mientras que tenemos también otras palabras, al otro extremo, ahora bien, por otro contrario, mientras que antagógicamente en contraposición, ¿no? Al revés que, pues son palabras del grupo de conectores opositores. También tenemos ejemplificantes, ¿no? Para dar ejemplos en nuestra redacción. Entonces vamos a poner, por ejemplo, podemos conocer, ¿no? Así, ¿no? Podría ser. Tal vez en este caso, si apelamos a un ejemplo, así como, tal como, ¿no? Entre otras palabras, tal vez así, si apelamos a un similarmente, son palabras ejemplificantes. También tenemos grupo de palabras parafraseadores o explicadores. Haciendo la cita correspondiente de los documentos o textos científicos, podemos parafrasear con estas palabras, conectores. Permítanme explicarle, es decir, al principio, en otra palabra, de todos modos, de hecho, bueno, entre otras palabras, ¿no? Ahí está el correlativo. Entonces, son palabras que nos van a ayudar a poder realizar lo que es el parafraseo o para explicar en un párrafo. También tenemos grupo de palabras conectores para introductores o de inicio. La razón de el objeto es sentido, puesto que, debido a lo que, por qué, a fin de que, a causa de,
dado que, ya que, ¿no? Entre otras palabras conectores que podemos dar el uso. Existen también palabras introductores de resultados. Entonces ahí están las palabras introductores. Bueno, ya no vamos a dar la lectura por falta del tiempo. Estos son palabras introductores de resultados. También tenemos palabras de conectores en introductores de condición. Tenemos también grupo de concordancia. Tenemos grupo de conectores comparación. Estas comparaciones nos pueden servir para hacer las comparaciones entre autores, ¿no? De documentos que vamos a hacer las citas correspondientes, ¿no? Introductores de conclusión. Ahí tenemos las palabras conectores de conclusión, ¿no? En definitiva, resumiendo, planteado, ya para terminar, en definitiva, entre otras palabras conectores. También tenemos conectores introductores de afirmación. Ahí está, aquí tenemos bastantes palabras de conectores de afirmación. Finalmente vamos a presentar la tabla de conectores y señalizadores que contribuyen a dar coherencia local a un texto. Para agregar ideas tenemos estas palabras conectores, ¿no? Para agregar. Estos conectores, por ejemplo, esa palabra de además, ¿no? Es más común, ¿no? Además vamos a señalar, además vamos a explicar, además siempre ha estado, ¿no? Asimismo, son más conocidos, ¿no? También, de nuevo, por su parte, otra vez, asimismo, entre otras palabras. Estas palabras son para agregar ideas. Y también tenemos para introducir ideas que se oponen a las expresadas interiores, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestras palabras, o bueno, ahí están las palabras de conectores. No obstante, en otro orden, de otro modo, por el contrario, aun cuando, a pesar de, bueno, entre otras palabras conectores. También existen para enunciar tópicos. Ahí están los para enunciar tópicos, ¿no? Con respecto a, con relación a, en relación a, en lo, bueno, puede ser tocante, concerniente. Ahí están entre paréntesis que también explica algunas palabras conectores que también van a ayudar a tener una redacción o relacionamiento, ¿no? De palabras. Para ejemplificar también ahí están las palabras conectores. También están las para parafrasear. La tabla de conectores para indicar relaciones temporales, para indicar relaciones espaciales, para indicar relaciones modales, para relaciones causales. Asimismo están las palabras conectores para indicar relaciones consecuenciales. También están lo que es para establecer comparaciones, para expresar opciones en énfasis, para indicar relaciones finales, para indicar reiteraciones. También están para construcciones para enlazar párrafos, ¿no? Entonces ahí están las palabras conectores, una variedad de palabras conectores para relacionar párrafos. Enlaces de oraciones. Las oraciones están dentro de los párrafos, ¿no? La unión de oraciones hacen los párrafos correspondientes. Entonces ahí está que vamos a, tenemos la opción de poder dar el uso según tener la coherencia siempre, ¿no? Con cuáles palabras se van a conectar las oraciones dentro de los párrafos, ¿no? Para empezar un tema, para cambiar un tema, para marcar un orden o distinguir, para continuar sobre el mismo punto, para detallar, para resumir, para acabar. Entonces, tenemos todas estas palabras de conectores que van a indicar o nos van a ayudar y tener, hacer las correcciones respectivas y tener una buena redacción en nuestros trabajos científicos. Bueno, esto también se le va a compartir en la plataforma, como bien les señalaba. Esto vamos a minimizar. Bueno,
Eso sería en cuanto a las explicaciones, en cuanto a la redacción científica y también un poco para conocer lo que son las palabras de conectores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda antes de concluir nuestra sesión? Todo claro, Ulises. Gracias, Isaac. Bueno, no habiendo... Miguel, sí, perdón que le haya cortado. No, claro, claro, está bien, dicen, supongo que los trabajos, ¿cuándo le irán a poner en plataforma, dice? Para mañana ya vamos a cargar, ¿no? Mañana ya van a poder revisar. Ah, ya, ya. Sí. Listo, dicen, gracias. Gracias. No habiendo preguntas, no habiendo participación, aquí vamos a terminar nuestra sesión. Que tengan muy buenas noches, estimados diplomantes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Que tengan muy buenas noches. Mañana, Lice, buenas noches.